Dime, Estrellita, queremos número para contrato. ¿Cuál es tu número? ¿A dónde te puede llegar para que le puedas tu audífono, tu presentación, esas cosas? Claro, tengo mi número que es RPM 954-93-7467. Claro, tenemos 980-779504. También aparte de eso, yo mismo lo contesto al teléfono. Sí, no, tú mismo haces los contratos. Sí, claro. Solamente contratos, nada de otra cosa. Nada de fastidioso. Claro. Qué bien, Estrellita. Aparte de eso, ¿te dedicas a alguna cosa más? Aparte de cantar. Sí, estoy estudiando. Ah, estás estudiando, mira. Sí, ¿En colegio? Recién en el colegio. Ah, ya. Estoy en tercer grado, estudio en el colegio José Carlos Mariátegui, Chilca, Huancayo. Qué bien. Sí. Es bueno. Dime, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Face que te están viendo? La verdad, yo quisiera decirle que gracias a ellos yo puedo cantar más, gracias a ellos estoy llegando más allá, porque ellos, mis amigos del colegio, mis amigos de la calle o de mi barrio, comentan mis fotos, y así la gente cuando ven cómo comentan mis fotos, la gente, gracias a ellos, de verdad, hace 2 semanas estuve cantando en Pilcomayo de un profesor, y eso me contrató nada más por el Facebook, no me contrató así, me depositó el adelanto por el Facebook, y gracias a mis compañeros que ellos comentan mis fotos, ellos me dan más ganas, tengo más ansias cuando ellos comentan mis fotos. Yo de verdad me siento orgullosa, me siento emocionada, como se puede decir. Gracias a ellos yo puedo cantar, ellos son la fuerza que me dan para cantar. Ellos te incentivan para que sigas adelante, eso es bueno. Qué bien, Estrellita. Composiciones que hayas tenido, ¿cuántas composiciones tienes? Casi la mayoría de composiciones de Sí, yo tengo 8 canciones compuestas. ¿Y todos son Santiago o tienes un buenito, algo de eso? Tengo Chacatán también. Chacatán. Sí, Chacatán en Santiago es diferente. Claro, es otro estilo. Ya. Y Chacatán, quiero que cantes un poquito de Chacatán. Ya les podemos cantar. Me grabé último Chacatán, me ayudó a sacar a mi mamá, que decía mami, mami, me dices toda la vida soy tu mami. Mami, mami, me dices toda la vida soy tu mami. A la hora de cocinar, como tu chola, tú me tratas. A la hora de lavar, como tu empleada, tú me tratas. Esa es la canción que ese es el Chacatán. Sí. Qué bien. Dime, Estrellita, tú eres huancabelicana, Sí, pero radicas en Huancayo. Sí, en Huancayo. ¿Qué tiempo estás en Huancayo? Ya en Huancayo estoy 8 años. 8 años. Sí, desde la escuelita me trasladaron pero la verdad yo allá a mi pueblo voy aquí semanal, diario, porque toda mi familia está allá en Pampa. Claro. Sí. Dime, queremos saber más de Estrellita de Ayacaja. ¿Cómo te ves, Estrellita, de acá 5 o 6 años más adelante? La verdad, yo quisiera ser una artista famosa, una artista respetada por todo lugar, por todo a nivel mundial, ganarme el cariño de mi público y seguir cantando para ellos. Me parece muy bien, Estrellita. Dime, ¿a quién te admiras? ¿A qué artista admiras? A las acabaminitas de oro, Dulce Acabaminitas de Oro. Ellas son el ejemplar de Santiago, ellas cantan canciones que son respectivas a las cosas que se deben ser. Ellas cantan correctamente. ¿Y qué piensas de esta artista, Natalie Chávez? La verdad, la señora Natalie Chávez, la verdad yo nunca le conocí en persona. Sí, escucho sus canciones, le vi de lejos cuando se presentó en el local Chacmana. También yo me presenté ese mismo día que se presentó ella,
pero no tengo una conversación con ella, no me habla nada, pero sí la conozco. Escucho sus canciones, admiro bastante sus canciones de ella. Dime, Estrellita, ¿piensas venir a Lima? Sí, la verdad, yo quisiera aquí estar en Lima porque veo que aquí la gente de Lima no escucha en Santiago. Por ejemplo, ayer cuando fui a cantar, la gente se alegraba cuando yo cantaba, la gente bailaba y sabiendo o no sabiendo bailar Santiago. No, es que esa música es pegajosa, ¿sí? Sí, entonces, la verdad a mí me gustaría vivir aquí en Lima, hacer mi vida aquí en Lima porque así poder sobresalir en el arte que yo... Claro, eso es cierto. Este mes de julio es puro Santiago. Ajá, este mes que se viene julio, agosto. Parte de agosto, ¿no? Esa es la fecha que más es Santiago en todos sitios. En todo lugar, ya es del lugar, Santiago ya no lo olvida, ya por Claro. Dime, Estrellita, aparte de ti, ¿alguien cultiva la música en tu familia? En mi familia nadie. Nadie, la única. Soy la única que canta. De mi pueblo también soy la única que canta. ¿Y tu marco musical? La verdad, en el marco musical estamos yendo con Kevin Torres, que es de Pampas. Sí. Con Cliver Rinostrosa, que es de Socos. En arpa estamos yendo con Rubén Ramos, que es de allá de Paucará, Huancavelica. Batería, un chico que se llama Ronnie, que es de Guayucachi. Con ellos más trabajamos allá en Huancayo. Siempre salen con ellos Sí, es estable el grupo. Marco completo, marco ya estable, como se puede decir. Dime ese videoclip, ¿en qué sitio has grabado? En Yaumpuquio, mi pueblo, Acostambo, Huaytapallana. Huaytapallana, acá en Guayucachi. En Guayucachi y por el río Mantaro, allá en Huancayo. Estrellita, tú cuando vas a provincias, ¿vas sola o con tus padres? No, la verdad, tengo una hermana que es menor de mí, voy con ella. ¿Menor que tú? Sí, menor que yo, pero por un año nada más es mi menor. Yo tengo 15 años y ella tiene 14. ¿Y con ella vas a contrato? Sí. ¿Vienes a Lima? ¿Vienes con tu hermana menor? Así, no, cuando voy allá a provincias. No, cuando vienes así, te llaman a Lima, qué sé yo, no te contratan a Lima. Con mi mamá. Ah, claro, ese iba. Con mi mamá. Ya. Con mi mamá para todos lugares, ando con mi mamá. Dime, esos videos que tú tienes, que has hecho en tu tierra, parte de tierra, ¿piensas hacer otro videoclip? ¿Hay proyectos? Sí, claro, ahora tengo una meta que cumplir. A mi papá le prometí grabar Why No al estilo Samantha Arce, que todos la aprecian allá en Huancayo, en noviembre. En noviembre voy a grabar otro videoclip, pero Why No Santiago. Santiago ya será en enero. Samantha Arce, sí conozco, Samantha Arce. Hace poquito tuvieron un aniversario para el Día de la Madre. Sí, claro. En el local, no me acuerdo. Tío Lucho. Siempre sí, canta bonito Lucía Arce. Sí. Ese estilo quiere cantar. Ajá, claro, ese estilo, pero neto de ella casi similar, pero no llevar. El estilo de cada artista es diferente, pero esas canciones que cantan, esos tonos que cantan, ese tono, esas canciones quiero cantar. Así triste. Esas que pega a la gente. Claro, y tú tienes un tema más o menos que vas a cantar, puedes cantar una a capela en uno de esos temas que empiezas a grabar. Guaynito, sí, tengo solo uno, pero aún recién en mente. ¿Y cuál es el tema que quieres cantar o empiezas a grabar en la nueva producción que tienes? La canción es Le ganas un pedacito al menos, pues. No hay problema, aún me recuerdo. Claro. Estrellita, ¿por qué me dudas tanto? Si sabes que yo te quiero, ¿por qué me dudas tanto? Si sabes que yo te amo. Esa canción estamos pensando teatro. Bueno, Estrellita, hemos tenido un gusto por llegar a tu casa y hacer la entrevista, ¿no? Esperemos una segunda oportunidad, ya con tu segundo hijo de larga duración, podría decir, ¿no? Bueno, primeramente muchísimas gracias a Producciones Creagen. Me siento muy orgullosa de haber recibido su entrevista. Acá mi paisano, como se puede decir, eres mi paisano de allá de Huancavelica. Somos, huancavelicanos, tierra delicada. Muchísimas gracias a Producciones Creagen. Conmigo de Estrellitas de Caja le agradece de todo corazón al señor Genaro Baraca. Muchísimas gracias, Producciones Creagen.
Muchísimas gracias. No tiene por qué, linda.